Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la Epístola de Pablo a los Romanos. Hoy estaremos iniciando el capítulo 10. Referente a este capítulo vamos a titularle El rechazo de Israel del Evangelio de Salvación por medio de Cristo Jesús. Habíamos visto ya en el capítulo anterior de cómo Israel rechaza todo lo que se manifiesta con relación a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero hoy vamos a enfatizar la negativa de Israel a someterse a la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Textualmente, la bendita palabra de Dios declara, de los versículos del 1 al 3, dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto implica en que el pueblo judío quería hacerlo conforme a su capacidad, a su conocimiento, y al creer que definitivamente ellos podían cumplir con la ley de Moisés. Pero sabemos que ningún ser humano puede cumplir a cabalidad la totalidad de la ley. Es por esto que si nosotros repetimos esta parte de lo que ya fue leído de la bendita palabra de Dios, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. ¿Qué es lo que aquí se menciona? Pablo nuevamente se siente obligado a relatar o a manifestar lo que hay en su corazón con respecto a sus compañeros judíos, porque Pablo no solamente está él preocupado o simplemente él está haciendo algo, él dice que está orando por su pueblo, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Entonces aquí Pablo no se regocija de que hayan tropezado en la piedra de tropiezo. Recordemos en el capítulo anterior, en el versículo 32, ahí dice exactamente que es piedra de tropiezo. ¿Con relación a qué? A la palabra de Dios, al Evangelio, a lo que manifiesta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos no aceptan, por lo tanto, eso es o se constituyó como piedra de tropiezo al que no cree. Ahora, decíamos cuál era el anhelo del corazón de Pablo. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Pablo también se tradujo a una acción concreta. Él menciona que está orando a Dios por Israel. Pablo, mencionábamos también esto, Pablo no solamente se preocupó, él se dedicó a orar, a pedir para que Dios sea perdonando a este pueblo rebelde, a este pueblo que estaba confundido, a un pueblo que estaba negándole a Dios a través de su Hijo y Salvador Jesucristo. También decía en la palabra de Dios que acabamos de leer, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Él sabía exactamente, Pablo, de que el pueblo de Israel estaba buscando de Dios a través de su costumbre, a través de su manera de buscar a Dios. Pero ellos en esta equivocación de Israel frente al Evangelio, ¿qué es lo que sucede? Se mantenían en la ley de Moisés, pero no aceptaban el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas que Jesús trajo para el ser humano.
Por lo tanto, aquí vemos que Pablo reconocerá fácilmente que Israel tiene celo de Dios, sabe exactamente que está buscando de Dios, pero a su manera, no como la palabra lo dice. Pero también ve que es un celo no conforme a ciencia. Esto implica que están haciéndole bajo su criterio muy personal. Ellos están haciendo probablemente a una costumbre ya preestablecida, en donde ellos no quieren salir de ello, no quieren romper su tradición, aun cuando esto les está perjudicando. Aquí es donde muchas personas religiosas, incluso cristianos sinceros, se pierden. Tienen mucho celo, pero poca ciencia. ¿Qué es lo que aquí nosotros debemos entender? En verdad ellos tienen una pasión, ellos estaban entregados, ellos estaban buscando de Dios, pero a su manera, no con el conocimiento debido en donde la palabra de Dios declara. Y es por esto que Pablo estaba muy entregado en su corazón con ese deseo de que el pueblo de Israel conozca exactamente lo que él pudo ver. Recordemos, Pablo, como Saulo de Tarso, él también estaba equivocado. Era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de aquellos hombres que estaban proclamando el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como él fue rescatado allá en Damasco, entonces él trataba de transmitir eso a su pueblo, de que como él estuvo equivocado, ellos están todavía equivocados. Pero es allí donde necesitábamos saber, o necesitaban ellos saber, como hoy nosotros necesitamos, tienen mucho celo, pero poca ciencia, poco conocimiento. No querían ellos aceptar de que nuestro Señor Jesucristo era la razón de todo esto. Porque también más adelante vamos a ver que el término de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué implica todo esto? Esta es una descripción perfecta del mismo Pablo antes de su conversión. Recordemos, Saulo de Tarso era un notorio perseguidor de cristianos antes de que Jesús le confrontara en el camino de Damasco. Eso lo podemos encontrar allá en el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 9, en donde relata exactamente cómo Dios rescató, cómo Jesús le confrontó a Saulo de Tarso. Y esto decía anteriormente también, es lo que él quería, que aquellas personas que estaban o tenían celo de Dios, pero sin el conocimiento debido, ellos no pudieron todavía experimentar lo que él sí pudo sentir, pudo estar en esa transición de algo que él creía que estaba bien, pero Jesús lo reveló, que estaba él persiguiendo a Jesús. Es extraordinario que Pablo haya encontrado algo bueno que decir sobre estas personas judías, que lo perseguían sin piedad. Al menos tiene celo de Dios, dice Pablo. El hecho es que definitivamente Pablo podía ver en ellos el error que él personalmente había cometido. Lo que él podía ver era que definitivamente no quería que su pueblo se pierda como él estuvo anteriormente perdido. Por esta razón, nosotros nos vamos a dar cuenta que definitivamente, y lo declara Pablo una y otra vez, él lo está haciendo de corazón. Él está tratando de que Dios tenga misericordia como tuvo de él, también de su pueblo, porque estaba equivocados. Ahora,
¿Qué es lo que sucede con relación a la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Su esfuerzo muestra la falta de ciencia, o como decíamos, de conocimiento de Israel, y que están ignorando la justicia de Dios. Recordemos, tanto el pueblo judío, tanto el pueblo de Israel, lo único que ellos estaban haciendo era buscando la manera de justificarse ellos a través de la ley, cosa que un hombre definitivamente, un ser humano, no puede cumplir con toda la ley. Es por esto que aquí nosotros vemos que lo primero que estas personas que están tratando de justificarse bajo sus propias fuerzas y conocimiento, están en contra o están ignorando la justicia de Dios. Pablo demostró hábilmente en los primeros capítulos de Romanos lo inútil que es esto. En términos llanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Esto lo podemos ver también allá en Romanos capítulo 3, versículo 20, algo que ya hemos estudiado. Pero si nosotros continuamos con relación a lo que esta frase menciona, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el problema. Este es el asunto, que muchas personas hasta hoy creen que lo que están haciendo está correcto, está justificado, pero recordemos, no están sujetos a la justicia de Dios. Israel tenía una falta de conocimiento o ciencia, pero eso no era su único problema. También tenía un problema moral. No se han sujetado. Recuerde esto y le voy a repetir una vez más esta frase. No se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros debemos ver a través de la justicia de Dios, no a través de nuestro conocimiento o de nuestras fuerzas. Es por esto que aquí nosotros en este enunciado vamos a ver, la gente no puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el Evangelio. Recordemos esto. Pero la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie. Debe haber una sumisión radical a la justicia de Dios, poniendo de lado nuestra propia justicia. Creo yo que con esta información, con esta parte que estamos leyendo, debemos estar muy conscientes de que definitivamente no es por nuestra propia justicia, es por la justicia de Dios. Dicho esto, nuevamente, no podemos olvidar el énfasis de la responsabilidad personal. Todas las enseñanzas de Pablo acerca de la elección de Dios y su derecho a elegir no disminuyen la responsabilidad del hombre. Vemos entonces que claramente nosotros debemos esperar por la justicia de Dios. No podemos olvidar todo esto. Definitivamente, lo que nos guía, lo que nos ayuda y lo que nos fortalece y nos lleva al punto realmente que nosotros necesitamos es reconocer en nuestras vidas la justicia de Dios. Más adelante, los versículos del 4 al 8 indican el contraste entre la justicia de Dios y nuestros intentos de justicia. Aquí vamos a tener mucho más claro entonces esta parte, en donde vamos a ver exactamente cuál es el error de mantenernos en nuestra justicia y no aceptar la justicia de Dios.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.